Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos porque se está hablando mucho últimamente, siempre debería hablarse, sobre todo los 29 de octubre de la ACV, pero se está hablando mucho sobre la ACV en el último tiempo. Para arrancar, primero, una definición de qué es realmente la ACV. ACV significa accidente cerebrovascular, un poco el nombre lo está diciendo, ¿no? Es un cuadro neurológico relacionado con una patología vascular. Es un cuadro neurológico grave, urgente, que requiere atención médica muy rápida, y que ocurre a partir de la interrupción brusca del flujo sanguíneo hacia un sector del cerebro, es decir, hay un sector del cerebro, un área del cerebro que bruscamente deja de recibir sangre. Vos sabés que a través de la sangre llegan nutrientes, pero principalmente oxígeno, y las neuronas son células muy sensibles a la deprivación de oxígeno. Son células que tienen escasa resistencia, que no pueden sobrevivir sin oxígeno. Hay otras células que tienen más capacidad de supervivencia, pero las neuronas no. Y a los 20 o 30 segundos de no recibir aporte sanguíneo comienzan a morir neuronas. Entonces, a partir de esto, de que hay un área que súbitamente deja de recibir sangre, se interrumpe bruscamente el flujo sanguíneo y comienzan a morir neuronas, empiezan rápidamente a aparecer síntomas neurológicos que llamamos síntomas de déficit, es decir, se va perdiendo una función. ¿Qué función? Bueno, la función que podían realizar o que estaban encargadas de realizar ese grupo de neuronas. ¿Y por qué puede interrumpirse bruscamente el flujo de sangre? Habitualmente dividimos a los ACV en dos tipos, los isquémicos y los hemorrágicos. Esto quiere decir que la interrupción puede ser o bien porque una arteria se tapó bruscamente, esto es lo que se llama ACV isquémico, o bien porque una arteria se rompió y comenzó a sangrar. Esa sangre claramente no es sangre aprovechable, y ese se llama ACV hemorrágico. ¿Cuál es más frecuente de los dos? El isquémico. El 85% de los ACV son isquémicos y el 15% restante son hemorrágicos. Esa sería básicamente la definición de accidente cerebrovascular y cuál es el cuadro, ¿no? ¿Por qué nosotros relacionamos más frecuentemente, y me pasó, bueno, los oyentes saben que tengo un tema familiar, mi nuera desde el 12 de agosto que está internada con este tema, 26 años, totalmente sana, y cuando uno lo cuenta, o a uno mismo me pasó en el momento, a pesar de que uno viene escuchando, y que ya hemos charlado al aire con vos este tema, he escuchado charlas tuyas, ¿por qué no lo relacionamos muchas veces con malos hábitos o con cuestiones que nos hacemos problemas? Pero hay otras causas también, o sea, hay ACVs, el isquémico, por ejemplo, se puede prevenir y el hemorrágico no tanto. Relativamente, dijiste muchas cosas que son ciertas. Sí, solemos asociar los ACV con una serie de factores de riesgo que son modificables y que son prevenibles, obviamente, fundamentalmente en el caso de los ACV isquémicos, desde ya, pero ocurre muchas veces que hay ACV en gente joven, sana, que no tiene factores de riesgo, o no necesariamente joven, pero que son sanos y que tampoco tienen factores de riesgo, y que ocurren a partir de patologías vasculares congénitas, que se llaman malformaciones arteriovenosas o aneurismas de alguna arteria cerebral. Una parte de la población tiene estas malformaciones o estos aneurismas y no se entera jamás en su vida. Eso lo sabemos a partir de muchas veces de estudios que se hacen en biopsias, ¿no?, por otros motivos, o en estudios en los cuales se descubre en vivo, ¿no?, también, que fortuitamente se descubre algún tipo de malformación, y mucha gente las tiene y nunca sufre una ACV. Pero algunos sí puede ocurrir que esa malformación tenga algún tipo de rotura, o ese aneurisma tenga una rotura y haya un sangrado y es un ACV hemorrágico. Lo que pasa es que estos ACV congénitos, no asociados a factores de riesgo, no son lo más frecuente. Y no todos los ACV hemorrágicos, y esto lo quería aclarar por lo que dijiste recién,
ocurren en gente joven, sana y sin factores de riesgo. Muchos ACV hemorrágicos ocurren a partir, por ejemplo, de un factor de riesgo muy importante, que es la hipertensión arterial, ¿sí? O pueden ocurrir ante ciertos cuadros de anticoagulación, a veces, que no son correctamente manejados por el paciente, o pueden ocurrir a veces como secuela de un ACV isquémico. Muchos ACV isquémicos luego se transforman en hemorrágicos, porque esa arteria tapada finalmente se rompe, comienza a sangrar, o sea que ahí tenemos una mezcla de los dos cuadros. Pero la mayor parte de los ACV están asociados, y esto sería dentro de lo malo y de lo tremendo que es el ACV. Si querés, ahora hablamos un poquito de estadísticas, ¿no?, para tener una idea de la magnitud. Lo bueno dentro de todo este contexto es que la mayoría de los ACV podrían prevenirse. Eso es lo bueno que tiene, porque sí, la mayoría están asociados a factores de riesgo modificables. Hay factores de riesgo que no son modificables, por ejemplo la edad, ¿no es cierto? Eso no te puedes cambiar la edad, no te puedes cambiar el sexo, por más que quieras, pero el sexo genético, ¿no? A eso me refiero. Pero hay factores de riesgo que sí son modificables, ¿no? El tabaquismo, lo que vos comés, el sedentarismo, el estrés, el estrés hasta cierto punto uno puede hacer algo, ¿no? Claro. Y tratar enfermedades de base, si ya están, o evitarlas, si no las tenemos, eso sí se puede modificar, claramente. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores principales de riesgo? Los factores de riesgo cardiovascular que todos conocemos: la hipertensión, la diabetes, las dislipemias, que son las alteraciones de los lípidos, las grasas, ¿no?, el colesterol, triglicéridos, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, el consumo de algunas drogas, sobre todo drogas que son vasoconstrictoras, hipertensivas, como puede ser la cocaína, el consumo de alcohol, o sea, todo lo que conocemos habitualmente para cuidar al corazón. Viste que yo siempre te digo lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro, bueno, porque tiene que ver con eso, porque estamos protegiendo las arterias, en definitiva, y cómo cuidar las arterias para no tener un infarto cardíaco. Bueno, de esa misma forma que cuidamos las arterias para no tener un infarto cardíaco, estamos cuidándolas para no tener una ACV. Bien. ¿Hay posibilidad que con esta pandemia, porque imposible salir de este tema con tantos meses, vaya a haber un descuido? Algunos dicen, conozco más casos de ACV. ¿Se ha producido eso? ¿O puede ser que más adelante se vea con gente que ha tenido que estar, porque se tiene que cuidar, es de riesgo, tiene que estar más en su casa? A lo mejor le da por tomar un poco más, ya que estás en tu casa más tranquilo, o la ansiedad, fumar un poco más. Puede ser que esto, con lo que ya vamos a hablar de cómo son los síntomas que no se estén tratando habitualmente, pueda haber más adelante un aumento de casos. Sí, sin duda, porque tenemos un cóctel, viste, por un lado, una situación de estrés y una situación muy traumática como la que estamos transitando, y sobre todo prolongada en el tiempo. Obviamente eso se asocia a mayor riesgo cardiovascular. Cualquier tipo de situación de estrés, y sobre todo estrés crónico, aumenta el riesgo cardiovascular. Así sea una situación individual que una persona está viviendo. Acá es algo que estamos viviendo a nivel mundial, pero es lo mismo que si fuera algo individual, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, acá sí, esta situación de aislamiento, de pandemia, lleva al descuido muchas veces de controles médicos, clínicos, de tratamientos adecuados, de manejo de enfermedades crónicas, y también al descuido de lo que tiene que ver con la prevención. Viste que se habla de distintas olas que va a haber de causas de muerte a partir de la pandemia. Primero tenemos las muertes producidas por el virus, pero después empiezan a aparecer las muertes de aquellas enfermedades crónicas que se descuidaron y evolucionaron negativamente, y después también tenemos las muertes de aquellas enfermedades prevenibles y que se dejaron de hacer testeos y controles y chequeos de prevención y de detección temprana, y que entonces no se detectaron a tiempo. Bueno, algo similar dentro de este grupo, digamos, de estos dos grupos, de las enfermedades crónicas no tratadas y de las enfermedades prevenibles no detectadas a tiempo,
aparecen las consecuencias como el ACV, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿qué debo estar alerta yo como para, sin hacerme la cabeza? Porque viste que a veces pasa que uno googlea o mira alguno o escucha, a lo mejor ya te parece que todo es eso. Ay, no tendré viste, gente por ahí que más preclive a decir, ay, estaré teniendo infarto, estaré teniendo una ACV, pero ¿cuáles serían los detalles que uno dice, opa, tengo que parar acá y hacer una consulta? Yo siempre creo que es preferible consultar de más que de menos, ¿no? Para empezar. Sobre todo cuando vos estás sospechando algo que reviste la gravedad de un infarto cardíaco, de miocardio, o una ACV, por ejemplo, ¿no? Eso desde ya. Pero hay 5 síntomas que son los principales. Uh-huh. Y hay una característica que es fundamental, que la aparición es brusca. Si, por ejemplo, yo te digo, uno de los principales síntomas es la pérdida de fuerza o de movimiento o de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, generalmente de un solo lado, ¿no? El lado derecho o el lado izquierdo. Puede ser un brazo, puede ser una pierna, o un miembro superior, un miembro inferior, o puede ser media cara, o directamente medio cuerpo. Pero vos me decís, sí, yo vengo sintiendo que me cuesta mover un poco, que tengo menos fuerza en el brazo derecho, ¿hace cuánto? Y hace como 2 meses que lo vengo notando. Bueno, claramente vos no venís padeciendo una ACV hace 2 meses, ¿sí? Uh-huh. Probablemente el origen de esa pérdida de fuerza sea de otro tipo, puede ser neurológico, otra patología, puede ser traumatológico, o también, bueno, tenemos los casos ni hablar de la gente que se sugestiona mucho, el estrés, que emula muchos síntomas, ¿sí? Muchas veces el dolor precordial, el dolor en el pecho, la sensación de ahogo, que una persona cree que se está infartando, es ansiedad, pero siempre ante la duda te conviene ir y consultar. Pero acá la clave de los síntomas es que es brusca la aparición, porque esto es lo que tiene la ACV, lo que yo te decía, es la interrupción súbita, brusca del flujo sanguíneo, se tapó o se rompió una arteria de tamaño importante, hay microinfartos que no dan síntomas, obviamente, que van pasando a lo largo de los años, pero acá estamos hablando de aparición brusca de un síntoma neurológico de déficit. Vos perdés bruscamente, hace 1 minuto funcionaba normal y de golpe deja de funcionar algún tipo de función, valga la redundancia, neurológica. Hay 5 que son característicos, uno te lo dije recién, la pérdida súbita de fuerza, sí, o de movilidad o de sensibilidad de una parte del cuerpo, generalmente de un solo lado, no bilateral. Vos estás charlando, tenés una taza en la mano, un vaso, de golpe se te cae, lo querés agarrar, no podés mover la mano, no podés hacer fuerza, o se te cayó el brazo y no lo podés volver a levantar. Bueno, eso puede ser claramente una ACV, así, brusco, ¿no? Un golpe en la cabeza. Segundo síntoma frecuente, la pérdida súbita, de pasar, que siempre te remarco la palabra súbita, de la capacidad de hablar o de comprender el lenguaje. Vos estás hablando con una persona y súbitamente esa persona empieza a no poder articular las palabras o empieza a hablar sin sentido, ¿no? Venía hablando normalmente y de golpe empieza a decir palabras inconexas o no puede expresarse, no sabe cómo explicarte algo, no le sale ninguna palabra, o deja de comprenderte, ¿no? Te mira como que no te entiende, o vos lo vivís, querés hablar y no te salen las palabras, o te está hablando alguien y de golpe comenzás a no entender nada de lo que te está diciendo, como si estuviera hablando en otro idioma. Bueno, eso puede ser una ACV, eso se llama afasia. El tercer síntoma es la pérdida súbita de la visión, generalmente es de un ojo, puede ser de los dos, pero súbita de la visión, ¿no? Yo vengo perdiendo la vista, ¿viste? Porque tengo cataratas o tengo una maculopatía, no. Vos estás viendo lo que ves normalmente, sea bien o no tan bien, y de golpe es como si te bajaran una cortina en el ojo, dejaste de ver. Eso puede ser una ACV. El cuarto síntoma es la pérdida súbita de equilibrio o de coordinación, no puedes coordinar, te querés llevar un tenedor a la boca y no puedes embocar la boca, o querés caminar y perdés el equilibrio, te vas para un costado, eso puede ser una ACV. Y el quinto síntoma es la aparición súbita de un dolor de cabeza muy intenso, pero muy intenso, ¿sí? El dolor de cabeza más fuerte que hayas tenido en tu vida y que apareció bruscamente. Esto asusta muchas veces a la gente que tiene dolor de cabeza, aquellos que por ahí tienen migrañas o padecen de cefaleas crónicas, si
coincide que en algún momento tienen una ACV, te van a referir después que el dolor de la ACV fue mucho más fuerte de lo que ellos tenían habitualmente. Pero bueno, siempre conviene consultar, ¿no? Te aparece un dolor de cabeza de golpe y vos decís, no sé, ¿será una ACV? ¿No será? Yo supongo que no, porque estoy muy contracturado. Bueno, pero ante la duda consultá, ¿sí? En algún momento vi el lema en algunos de todos los años que sale la campaña que decía el tiempo es cerebro. Que van a entender que cuanto antes uno iba, menor era el daño. Cuando tenía algunos de estos 5 síntomas que acabas de decir, ¿cuánto tiempo tenemos? Por ejemplo, yo estoy sola, me está doliendo muy fuerte la cabeza. ¿Cuánto tiempo tengo para ir o para llamar a un familiar que me lleve? Bueno, sí, claro, la palabra clave es rapidez. El tiempo es clave en el ACV, ¿sí? Porque tiempo es igual a neuronas vivas. Es así de simple. Yo te decía, a los 20-30 segundos comienzan a morir, mueren, se calculan por minuto de falta de sangre, por minuto de ACV, mueren 2 millones de neuronas. O sea, es devastador. Entonces, el tiempo es clave. ¿Cuánto tiempo tenemos? Depende de qué estemos hablando, pero acá lo importante es decir, hay que llamar a un servicio de emergencia o hay que trasladar a esa persona a un servicio de emergencia automáticamente, y que el servicio médico al cual se lo traslada sea de relativamente alta complejidad. Yo siempre doy el ejemplo de que vos tenés la duda si estás teniendo una ACV, si un familiar está teniendo una ACV, y tenés a media cuadra unos consultorios médicos, ¿no? Y a media hora tenés un centro de alta complejidad. Claramente llegás más rápido de lo que tenés a media cuadra, pero ¿a cuál vas? Tenés que ir a media hora. Porque está bien, sí, capaz que en el consultorio te evalúan y te dicen, no, mira, esto no es una ACV, te volviste tranquilo a tu casa. Pero si lo es, vos estás perdiendo tiempo que es clave. Se calcula que tenemos, promedio los médicos tenemos 3 horas para actuar en un tratamiento, que no siempre se puede instalar este tipo de tratamiento, hablando de los ACV isquémicos, una arteria tapada, se tapa por un coágulo que se llama trombo, eso. Un tratamiento que se llama trombolítico. Lítico viene de lisis, lisis quiere decir romper, disolver. Un tratamiento para disolver ese trombo y restablecer el flujo sanguíneo de ese sector y detener la muerte de neuronas. Esto mejora el pronóstico de sobrevida y mejora disminuyen las posibles secuelas que va a tener ese paciente, lo cual es muy importante porque es la enfermedad más discapacitante que existe, la ACV. Entonces nosotros tenemos una ventana de 3 horas, máximo 4 horas y media para instalar este tratamiento trombolítico, que claramente no se puede instalar en cualquier lugar, tienen que ser centros de cierta complejidad, y no en todos los pacientes, obviamente, no viene al caso qué pacientes son susceptibles o no de instalarlos, lo ven los neurólogos, los neurocirujanos, quien reciba al paciente, pero esa es la ventana terapéutica, 3 horas, máximo 4 horas y media para instalar este tratamiento. Y si estamos hablando de un ACV hemorrágico, es más urgente aún, porque la sangre comienza a acumularse, comienza a comprimir y presionar el cerebro. Y muchas veces ese sangrado está en un sector que no es vital, supongamos, obviamente que a partir de la ACV esa persona no puede tener secuelas y secuelas para toda la vida, pero ese sector probablemente quizá no es vital, pero la sangre al irse acumulando comienza a comprimir el cerebro, por eso viene el dolor de cabeza. El cerebro no tiene receptores de dolor, pero las membranas que lo recubren, que se llaman meninges, sí, y ahí empieza a doler tan fuertemente la cabeza por la compresión de las membranas, y esa sangre tiene 2 caminos para presionar cuando comienza a acumularse. Por un lado tenemos el cráneo, una caja ósea que obviamente no va a romper, no se rompe el cráneo y comienza a salir sangre hacia afuera a partir de una ACV. Entonces, ¿hacia dónde comprime? Hacia adentro, hacia el cerebro. Y al comprimirse el cerebro, comienzan a aparecer efectos secundarios a esa compresión, a ese aumento de la presión intracraneana, y muchas veces termina comprimiéndose centros vitales mucho más profundos, que a veces están muy lejos de ese sangrado, que se encuentran en el tronco cerebral. No tenemos el centro respiratorio, por ejemplo, centros que coordinan la parte cardiovascular, y la persona pierde el conocimiento. Esto es típico, ¿no? La pérdida de conocimiento en cierto momento,
y puede sufrir un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en la hemorragia es más urgente el tratamiento, que es un tratamiento quirúrgico, siempre y cuando el sitio de sangrado sea accesible a la cirugía. A veces no lo es. Por eso es que es, como yo te decía, la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte cardiovascular en el mundo es el ACV. De todas las personas que sufren un ACV, 1/3 muere. O sea, no tenemos, esa es la estadística. Obviamente que podrían morir menos si actuáramos más rápido, y sí, si la gente consultara más rápido, sí, pero hay veces que no se puede hacer nada por la magnitud del daño o por el sitio de sangrado que es inaccesible. Así que, bueno, el tiempo acá es clave, Rosana. ¿Se ha avanzado en lo que es aparatología, tanto para prevenir? Por ejemplo, si yo me hago un chequeo, ¿hay mejores aparatologías para que me salga mi facilidad de poder tener un ACV, o lo mismo para el tratamiento una vez que pasa? ¿Se ha avanzado en la aparatología, en los estudios que se hacen? Sí, avances hay todo el tiempo, tanto para lo que es tratamiento como para lo que es detección de factores de riesgo, obviamente. No son de rutina todos los estudios. Por ejemplo, nosotros no hacemos de rutina angioresonancia para ver la parte circulatoria del cerebral o angiografías cerebrales, no lo hacemos de rutina. Lo vamos a hacer si tenemos sospecha, ¿no? Muchas veces estas patologías, malformaciones vasculares, hay cierta predisposición familiar. Yo he tenido casos de pacientes con varios miembros de la familia que padecieron un ACV por una malformación. Entonces, claro, cuando vos ya tenés uno o dos miembros de la familia que padecieron, tratás de estudiar a todos y ahí sí lo indicás. Claro. Y sí, claro, hay estudios en los cuales se ve perfecto toda la parte circulatoria, todo el árbol vascular cerebral, y vos detectás dónde está la malformación o dónde está el aneurisma. Y han avanzado muchísimo los tratamientos endovasculares, o sea, la persona no hace falta abrirle la cabeza para cerrar, digamos, o para reforzar o para embolizar, como decimos, esa malformación, hacer que quede como cerrada y no pueda romperse. Se colocan mallas o clips o lo que sea. Eso existe, sí, se ha avanzado muchísimo. Y desde la psiquiatría, ¿cómo se acompaña la recuperación de esto? Porque por un lado puede llegar a haber secuelas o no, depende, pero también debe quedar algún miedo en el episodio que se tuvo. Bueno, claro, sí, ahí entramos en el terreno de las secuelas, que es fundamental. Yo te decía, 1/3 de los pacientes mueren. ¿Qué pasa con los 2/3 restantes? ¿No? Bueno, los 2/3 restantes, el 90% quedan con secuelas. 90%. Por eso es la primer causa de discapacidad. O sea, de cada 10, 9 queda con alguna secuela. Y de esos 10, 5 van a requerir de ahí en adelante de asistencia para actividades de la vida diaria, o para vestirse, o para comer, o para movilizarse, o para lo que sea. O sea, el 50% de los que sobreviven quedan con discapacidades severas. Entonces, por eso es tan discapacitante la enfermedad, y es la primera causa de discapacidad. Y entrando en este terreno de las secuelas, muchas veces hay secuelas que entran en el terreno de la psiquiatría, hablando de la esfera psiquiátrica, porque muchos pacientes quedan con deterioros cognitivos o con alteraciones conductuales según el sector afectado. Por ejemplo, si se afecta el lóbulo frontal, muchos pacientes quedan o con apatía, o con impulsividad, o con desinhibición, o realmente cambia la personalidad de ese paciente. No te olvides que estamos hablando del cerebro, ¿no? Claro. El órgano que hace que seamos quienes somos. Vos podés tener un daño muy severo en un riñón y vas a seguir siendo Rosana. Ahora, si vos tenés un daño severo en el cerebro, y no vas a ser la misma después, claramente. Y sí, el temor a que vuelva a ocurrir cuando el paciente queda con lucidez, obviamente que muchos quedan lúcidos, pueden quedar con secuelas motoras
o secuelas en el lenguaje, y muchas veces no quedan secuelas también, ¿sí? Obviamente el miedo a que vuelva a ocurrir es un miedo que tiene cierto fundamento, porque uno de los principales factores de riesgo de sufrir una ACV es haber sufrido uno previo, ¿sí? Entonces obviamente va a existir el miedo. Y el manejo psiquiátrico del miedo está, pero acá lo fundamental es decir, bueno, a ver, ¿cuál fue la causa de la ACV? Bueno, la causa fue, supongamos, factores de riesgo cardiovascular que vos tenés. Bueno, habrá que trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Controlarlos estrictamente, mejorarlos o evitarlos en forma estricta. Después hay muchas otras enfermedades, yo te nombré las más frecuentes. Claro, obviamente, hay gente que tiene tendencia a cuadros de coagulación, patología coagulatoria, procoagulatoria, que por ejemplo es una de las principales causas de estos abortos, ¿no? Estas pérdidas de embarazo incluso avanzados muchas veces, ¿no? Una tendencia procoagulatoria, el uso de anticonceptivos, mujeres, uso de anticonceptivos junto a tabaquismo es un riesgo de patología vascular que a veces no se tiene en cuenta. Es decir, una mujer sana, qué sé yo, joven, y de golpe tuvo una ACV y sí, fumaba, pero ahí tenemos un factor de riesgo, más el estrés, más que encima tomaba anticonceptivos y no estaba correctamente controlado, y bueno, y de repente pasan estas cosas, ¿no? Sí. ¿Podés haber tenido episodios de ACV que los tuviste y no te enteraste? Podés haber tenido, sí, existe un cuadro que se llama accidente isquémico transitorio, el AIT famoso, que es como si fuera una ACV en el cual los síntomas revierten en forma espontánea, o sea, solos, no es porque el médico instaló un tratamiento, en el transcurso de las primeras 24 horas. ¿Sí? Más o menos en el primer día esos síntomas duraron 1 hora, 2, 5, lo que fuera, y se revirtieron solos. Eso existe, y sí, te das cuenta, probablemente te vas a dar, pero por ahí lo minimizás porque es algo muy leve, ¿no? No sé, una leve dificultad para hablar, una leve dificultad para movilizar, no sé, la mano, suponete, ¿qué será? Y por ahí a la media hora se te fue, y vos decís, bueno, qué sé yo, habrá sido otra cosa. Y esto es muy importante porque siempre, esto lo decimos, aunque el síntoma haya desaparecido, hay que ir y consultar. Porque si vos tenés alguna arteria en tu cuerpo en la cual se formó un trompo, un coágulo, para que se entienda, ¿no? Y está desprendiendo pedacitos de ese coágulo, por ahí se desprendió alguno, te tapó transitoriamente una arteria, la misma presión del flujo sanguíneo lo terminó rompiendo y lo disolvió, y volvió el flujo de sangre a ese sector del cerebro, el síntoma desapareció, pero esa otra arteria que está desprendiendo estos pedazos de coágulo, que se llaman émbolos, finalmente desprende otro más grande, y a las 2 horas, o a los 2 días, o al mes, o lo que sea, tenés una ACV nuevamente y mucho más intenso y quizá mortal. Y yo siempre nombro el caso de Cerati, que él tuvo síntomas, se lo traslada, creo que él perdió el conocimiento, yo no recuerdo bien ahora el caso, pero él pierde el conocimiento, lo llevan a un centro médico, determinan que era una ACV, ella ya era un gran fumador, tenía antecedentes de haber tenido una trombosis en miembro inferior, pero no se interviene, porque él se recuperó, creo que cenó esa noche, desayunó el día siguiente, estuvo charlando, eso lo cuenta el sonidista de él, que era muy amigo, y cuenta que estuvieron charlando, bueno, vas a tener que cuidarte a partir de ahora, no sé qué, bueno, y luego sufre un nuevo episodio, que finalmente es el que lo deja en ese estado vegetativo, que estuvo durante varios años, y finalmente falleció, porque tenía ya un daño en tronco encefálico, lo que yo te decía hace un rato, donde hay centros vitales que claramente sin un soporte no se sobrevive y que no son a muertas, ¿no? Si hay algo que no podemos hacer los médicos es resucitar nada, o sea, la célula que se murió, ahí no hay nada para hacer, ¿sí? Después mucha gente tiene síntomas, tiene secuelas, y esas secuelas van disminuyendo a lo largo del tiempo. Eso también es importante
porque alrededor de la zona de la CD hay una respuesta inflamatoria y esa inflamación genera síntomas, obviamente, pero después a lo largo de los primeros, sobre todo 6 meses, esa inflamación va bajando y la persona puede ir recuperando funciones, y la rehabilitación es fundamental porque el cerebro tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad, que es la posibilidad de crear nuevas conexiones neuronales, y muchas veces a partir de la rehabilitación se estimula la creación de estas nuevas conexiones neuronales. Ya hay neuronas que toman el comando de funciones que antes no tenían. No te voy a decir que si no podés mover medio cuerpo vas a terminar siendo maratonista, pero sí podés recuperar parte de algunas funciones a partir de la estimulación. Bien. Bueno, como siempre, primero clarísimo, y como siempre agradecerte todo el tiempo que te tomás para explicarnos. Día Mundial de la Lucha contra el ACV, mensaje final para hacer un resumen de esta tan clara charla que hemos tenido. Mensaje final, recordar los 5 síntomas: pérdida súbita de fuerza o sensibilidad, pérdida de lenguaje, ya sea producción de lenguaje, hablar o comprenderlo, pérdida súbita de la visión, pérdida súbita de equilibrio o coordinación, o aparición súbita de dolor de cabeza muy intenso. Eso puede ser un ACV. Palabra clave: rapidez, dirigirse al centro más cercano de alta complejidad sin perder tiempo. Y lo otro clave es: la mayoría de los accidentes cerebrovasculares podrían prevenirse si uno cuidara y se preocupara por los factores de riesgo que son modificables: tabaquismo, sedentarismo, obesidad, hipertensión, diabetes, dislipemia, consumo de alcohol, consumo de drogas y estrés.